Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Mónica Santillán. Estudio la carrera de negocios internacionales. Me tocó la empresa Sigmática SASB, en la cual esta empresa utiliza una mercancía para separación isotópica. Esta mercancía hace una composición formada por quebradoras y molinos de diversos tipos y materiales, rodillos, discos de cromo al carbón, de corundo de acero y de cerámica, anillos de carbono, de tungsteno y máquinas escribadoras. En este tipo de mercancías utilizan una unidad de medida por kilogramos y esta realiza una operación a realizar, que es importación. Su objetivo final de la mercancía es que la máquina para separación isotópica se utilice por 2 ocasiones durante 10 días en un proceso de laboratorio para la preparación de concentrados de minerales dentro del territorio mexicano. No se realizarán modificaciones o reparaciones en ella. No se pronostica el uso posterior de la máquina. También hagamos saber que su selección país de origen es República de Chile y la de destino es Estados Unidos mexicanos. Para ello arreglamos un tratado de acuerdo comercial en el cual es llamado de Tratado de Libre Comercio Chile-México, en donde entra ya la clasificación arancelaria. En este primeramente puedo comenzar obteniendo la clasificación arancelaria de la mercancía a importar, que en este caso, según la ley de los impuestos generales de importación de exportación, nos dice que la clasificación se encuentra en el capítulo 84, partida 1, subpartida 20. Además, este tipo de mercancía está libre de pagar impuesto arancelario de importación. Es una de las cosas que vimos en la base complementaria en nuestra actividad anterior. Nuestras contribuciones son parte de la política que facilita el comercio. El gobierno mexicano contempla dentro de su legislación una serie de contribuciones y aranceles a la entrada y salida de mercancías de su territorio. Es decir, que es constante y que se utilizan para responder a la dinámica del intercambio mundial de productos. En México, la ley aduanera, o más bien la ley de comercio exterior, es en la cual aplicamos ya los impuestos generales de importación e exportación, que es cuando entra la ley, junto con su normativa de las tarifas, que sea cuando entra TIGIE, regulan los diferentes gravámenes en que incurren propietarios, poseedores, destinatarios y remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquier persona en el país que intervenga una operación de exportación o importación de mercancías. En esto también generalizamos los impuestos de la OYE o arancel tasa variable. En este caso, la mercancía queda exenta del pago de este impuesto según la clasificación arancelaria. Los impuestos de valor agregado a OVA es donde entra ya el artículo 1 y 27 de la ley del IVA, que establece gravemente obligatorio a todas las personas físicas y morales que importen bienes o servicios en territorio nacional. Un gran ejemplo es la empresa que está haciendo este tipo de importaciones y donde nos establece y beneficia sobre el IVA en este lado. Es cuando ya aplican el artículo 25 de fracción 1 de la ley del IVA, que declara que no se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones de las siguientes situaciones temporales. El IVA es depositado en cuenta aduanera que posteriormente al retorno de la mercancía es devuelta, y esto significa que la importación de estos bienes queda exenta al pago de IVA. Nuevamente, en ciertas ocasiones es beneficiante, en este caso a la empresa que estoy representando.
En este tipo de mercancía no cuenta con ningún tipo de restricción arancelaria, únicamente si es importada del país de la República Islámica de Irán o la República Popular Democrática de Corea. No siendo este caso, no existe ninguna restricción arancelaria, sobre todo para Corea, que actualmente es un país que atribuye mucho a ser sus exportaciones o importaciones y casi nunca obtienen un pero a las cosas que van realizando futuros proyectos. De hecho, es cuando ya empiezan a hacer competencia con Chile. También consideremos que en régimen aduanero estamos exponiendo ya la solución de casos, primeramente haciendo la clasificación del régimen aduanero que pertinente. Cabe mencionar que es nuestro país. Existen 6 tipos de regímenes aduaneros. Son los definitivos, los temporales, el depósito fiscal, el tránsito de mercancías, la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Esto recordemos que lo vimos en nuestra última actividad 3, en donde cada uno mantiene sus definitivos de importación-exportación, nuestros temporales de importación-exportación, donde nos clasifica y nos dice actualmente, y con ejemplos detallamos hasta dónde podemos llegar con los definitivos y temporales, sin contar el resto de los regímenes que tenemos ya plasmados. La empresa Sigmática SADCB, que hacemos mención de ella, es la mercancía que estamos utilizando en territorio mexicano. Es en un lapso de 10 días que pronosticamos el uso posterior de la maquinaria, lo que nos da a entender que será devuelta al país original Chile. El mejor régimen que se le puede ofrecer al cliente en este caso es el régimen aduanero temporal. Este es apto ya que la importación se entiende como el ingreso de mercancías provenientes del extranjero para permanecer en territorio nacional por tiempo limitado y con una finalidad específica, en este caso que cumple con todas las necesidades del cliente. En la importación temporal de mercancías existen 2 modalidades. En esta es la importación temporal de mercancías para regresar al extranjero y la importación temporal de mercancías para ser sometidas a procesos de producción. En este caso, las herramientas serán repartidas a la República de Chile sin reparación ni modificación alguna, así que podemos importar bajo la modalidad de un régimen. Cabe mencionar también que ambas opciones están exentas del pago de impuestos al comercio exterior y cuotas compensatorias, excepto en los casos previstos en los artículos 63 a 105, 108, fracción 3, 110 y 112 de la ley aduanera. Conozcamos que nuestros procedimientos de importación temporal de maquinaria se extenderán al inicio de permanencia en territorio nacional de la mercancía importada temporalmente al amparo de los programas de IMEX. También asimismo se considera que retomamos la mercancía una vez que el pedimento que nos ampare nuestro retorno se haya sometido al mecanismo de selección automatizado, mismo que podrá ser presentado dentro de los 3 días siguientes en aquel que haya sido realizado al pago de las contribuciones aplicables. También demos de conformidad que con el establecimiento de un artículo, en este caso 107, de las importaciones temporales de la mercancía que será retornada al extranjero en el mismo estado, deberán efectuarse mediante un pedimento en el cual se deberá señalar la finalidad a la que se destinará y, en su caso, el lugar donde la mantendrá y cumplirá con dicha finalidad, siempre que se trate de las siguientes operaciones de comercio exterior. En caso de las operaciones que sean efectuadas a través de las declaraciones, avisos o formatos, que se deberán utilizar los específicos para cada uno de los casos establecidos anexo 1, que forma parte de la RCGMC
cuando no exista una forma oficial específica, se deberá presentar ante la aduana que corresponda el formato denominado solicitud de autorización de importación temporal. Para esto se basa el registro electrónico señalado en el párrafo anterior. Que debemos contener como mínimo los siguientes datos: número de folio, fecha de ingreso y vencimiento, nombre del importador, domicilio, número de pasaporte, descripción de la mercancía, datos que identifican la mercancía, etc. Hagamos caso que en este caso la importación temporal de mercancía por parte de las maquiladoras y empresas con programa de exportación autorizadas por la CE se efectuarán bajo las siguientes claves de pedimento: la IN importación temporal de bienes que serán sujetos a empresas con programa IMEX. Tratándose de operaciones que se efectúen a través de pedimentos, esto se presentará en original y 3 copias conforme a los instructivos de llenado. Tratándose de mercancía que sea introducida a territorio nacional bajo el régimen de importación temporal por aduanas anteriores marítimas, aéreas o así como las transportadas por ferrocarril, no se exigirá el uso de candados oficiales de los vehículos y contenedores que transportan la mercancía. La asesoría que podemos tener al cliente. En algunos proyectos empresariales es inevitable el uso ocasional de herramientas específicas que no se producen en un territorio nacional o que resulta muy costoso adquirirlas para utilizarlas por una sola ocasión. Por ejemplo, la empresa Sigmática SADCB necesita una máquina para separación isotópica, para un proceso de laboratorio para la preparación de concentrados de minerales. Este tipo de maquinaria que busca la empresa la encontró en la República de Chile para su renta. Pero para lograr que la herramienta proveniente de Chile llegara a México, se evaluaron los distintos regímenes aduaneros y seleccionando el régimen de importación temporal, ya que permite la entrada de la herramienta necesaria a territorio mexicano por el tiempo definido y posteriormente a la devolución. Al utilizar el régimen temporal, solamente la empresa ha realizado análisis de las actividades que debía llevar a cabo y determinan que iba a utilizar la herramienta durante 10 días. Es por eso que excedemos de que se utiliza de 2 a 10 días en proceso. Entonces no había problema alguno para su devolución a Chile, ya que, como se ha mencionado, la ley aduanera permite que la herramienta permanezca en México hasta por 6 meses. Si en dado caso la empresa decidiera utilizar la maquinaria por más tiempo, debe notificar a las autoridades aduanales para una actualización de prórroga y así poder utilizar la máquina más de 6 meses restantes para evitar crear multas, auditorías y la posibilidad de suspensión de laborales, que nuevamente nos consiste en multas o próximamente cierres a nuestras empresas si no llevamos a cabo este tipo de procedimientos con los regímenes o con las consultas aduaneras que llevamos a cabo de nuestras importaciones temporales. Ojo, para este caso, antes de importar la maquinaria, la empresa Sigmática SADCB es realizada la apertura de una cuenta bancaria, cuenta aduanera, no cualquier cuenta. Después la empresa chilena debe elegir el régimen de importación temporal y en la cuenta aduanera que se hace el depósito del monto correspondiente a los impuestos y contribuciones que se deben pagar como si fuera una importación definitiva. Si no es el caso, se hace la devolución maquinaria en perfecto estado en banco, en cual la apertura la cuenta será en perfecto estado en el banco, que se devuelva las contribuciones y los intereses transfiera las contribuciones a la SHCP para no generar ninguna infracción o invasión de deuda. Es así como llegamos a finalizar todo tipo de manejo para la empresa de Sigmática de SADCB, una posible o más bien su operación de importación.